programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial Desenroque, el Grupo Empresarial. Como siempre y es de costumbre, temas de actualidad, análisis del gobierno público a nivel empresarial con nuestro analista político Damián Pérez. Damián, bienvenido nuevamente a tu programa Inteligencia Empresarial. Julio y televidentes, un saludo muy especial, muy contento de estar de nuevo acá con ustedes para traerles lo último que ha acontecido en este gobierno nacional que nos tiene bastante preocupados. Vamos a hacer un análisis desde el ámbito empresarial, en el formato que manejamos, cómo hacer empresa con Julio de la Rosa. Primero que todo, Damián, se están cocinando varias reformas y se está gestionando el Plan Nacional de Desarrollo, que por lo que hemos visto, tenemos reforma pensional, reforma a la salud, reforma laboral, reforma tributaria y también tenemos un Plan Nacional de Desarrollo. Por lo que hemos visto y hemos analizado, las cuatro primeras, o sea, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma tributaria, todas cuatro están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué tienes que decir desde tu punto de vista como analista político, Damián Pérez? 5 desastres diferentes, Julio. Tal cual. Estamos hablando de que primero se ha aprobado un Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República. A pupitrazo. Muy a pupitrazo, el debate fue más bien poco, las jornadas fueron extensas, la participación de los congresistas hasta medianoche, sin mucha prensa, logrando meter bastantes micos bastante grandes. Petro sigue con su estilo. Y no solo estas reformas que hemos hablado, Julio, cuando uno coge el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra que también empieza a aparecer una reforma agraria que seguramente el gobierno nacional va a estar radicando en cualquier momento y que ya dejó desde el Plan Nacional de Desarrollo aprobada la posibilidad de expropiación. El temor que teníamos todos los colombianos se va a cumplir. Hoy comienza a cumplirse, hoy comienza a hacerse realidad. Ya aparecen unos rengloncitos dentro del plan de desarrollo y eso sí, Julio, te cuento que es lo que están haciendo los congresistas del gobierno, metiendo cosas absurdas, incumplibles, promesas falsas dentro del Plan Nacional de Desarrollo para decirle a sus electores, no, vea que es que yo les voy a cumplir las promesas de campaña cuando verdaderamente estamos ante un gobierno que ni siquiera ha podido solucionar su financiación. Luego nos van a decir como Petro, no, es que hice mal las cuentas. Pero fíjate algo que nos dices y muy claro, no es solamente porque lo diga Damián ni porque lo estemos expresando en este programa, pero las promesas de campaña sí las estamos cumpliendo. O sea, realmente lo que estamos viendo fue que como si fuese un engaño a todo el público que votaron por ellos. Yo no participé de esa repartición de bienes, lo puedo decir tranquilamente, tengo todo el derecho para hacerlo además. Entonces, veo que llegaron a donde querían llegar a través de la mentira, porque no lo están cumpliendo. De hecho, varios funcionarios del gobierno se han apartado del mismo gobierno por, discúlpenme la expresión, por la desfachatez que se está ejecutando a nivel de gerencia pública, que usted es muy experto en ese tema en gobierno corporativo. Aquí mi señor tiene amplia experiencia en el tema, pero entonces nos están engañando y nos siguen engañando dentro del plan de desarrollo, fomentando ciertas políticas que no se van a cumplir. Entonces este es el gobierno del engaño. Julio, yo no sé qué es más grave, si que este gobierno nacional cumpla las promesas de campaña o que no las cumpla. Sí. Si este gobierno cumple todo lo que dijo que iba a hacer en campaña, estamos verdaderamente ante un chavismo puro. Eso es una situación real y donde Petro no salga muy buen político cumpliendo todo, este país se va, ya sabemos para dónde. Entonces, Julio, la verdad acá tenemos es que hacerle la fuerza y la presión a los congresistas. ¿Por qué? Porque está en manos del Congreso de la República el que Petro no pueda cumplir todas esas expectativas que tiene, porque todas esas expectativas que tiene no son nada buenas. Entonces uno decir hoy que Petro venga a quejarse porque los congresistas no le están apoyando las reformas que él prometió y que el pueblo pidió, como lo dice desde el balcón
al mejor estilo chavista. Cortina de humo. Es pura cortina de humo y no solo eso, Julio, es una situación de presión ilegítima al Congreso de la República. Totalmente. Que esperamos que tengan los pantalones bien puestos y no se arrodillen ante este dictador en potencia. Así es, pero hay algo muy importante. 5 reformas y todas 4 están incluidas en una quinta. La reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma tributaria, todas 4 están presentadas por separado, pero todas 4 están incluidas en el plan de gobierno. Entonces, como quien dice, el dadito cuando uno jugaba, toma 1, toma 2, toma 3 y toma todo. En cualquiera de las 5 vamos a caer. Y en cualquiera de las 5, que Dios nos pueda confesar, como decía mi abuelita, que en paz descanse. ¿Cuál es la idea? Informarlos. ¿A través de quién? De las personas que conocen cómo se administra el gobierno público, el gobierno privado. Ellos son los que nos van a decir a nosotros cómo está el ambiente. Que no simplemente sea Julio de la Rosa o su equipo de producción, sino a las personas que tienen el conocimiento. ¿Cómo, para cerrar el segmento, Damián, cómo ves este desenlace con estas petrorreformas? ¿A dónde vamos a llegar? Julio, vuelvo e insisto, dependerá del Congreso de la República. Tal cual. Hasta dónde lleguemos dependerá del Congreso. Se están haciendo cosas por fuera del Congreso, como impulsar referendos que no permitan la modificación del sistema de salud, del sistema laboral y del sistema pensional. Ya la reforma tributaria nos la metieron, ya la reforma tributaria pasó, pero tan mal hechan las cuentas del gobierno nacional que ni siquiera alcanza para cubrir las promesas de campaña de Petro. Entonces seguramente se vendrán otras reformas. Los empresarios estamos sumamente afectados desde el punto de vista de liquidez, porque ahora unas nuevas resoluciones del gobierno nacional nos están diciendo que la renta presuntiva, es decir, lo que se supone que el empresario gana, aumentó en su valor. Entonces tiene el empresario que estarle consignando a la DIAN sin ni siquiera haber ganado, simplemente porque el gobierno presume que de su actividad está obteniendo un lucro. Entonces el gobierno viene quedándose con la plata de los colombianos en un tema o en un periodo de inflación que lo que está ocasionando es que el empresario termine perdiendo el valor de sus empresas y poco a poco lo arrincone contra la pared. Continuamos acá desde la Central Mayorista de Antioquia en Cómo hacer empresa con Julio de la Rosa y en estos momentos compartiendo con nuestro analista político empresarial Damián Pérez, donde estamos haciendo un recorrido averiguando cómo se está incrementando realmente la canasta familiar. Damián, ¿qué hemos encontrado? Bueno, Julio, contémosle a nuestros televidentes que estamos desde muy temprano en la Central Mayorista de Antioquia, hablando con los camioneros, con los campesinos, con los comercializadores del fruver, con todas las personas que tienen que ver en este proceso, para entender por qué el costo de los alimentos continúa elevándose todos los días, por qué esto no tiene solución, por qué la inflación sigue aumentándose. Entonces la verdadera forma de entender esta situación es viniéndonos al territorio, sumergiéndonos con la gente, entendiendo el por qué está sucediendo, Julio. Lo primero, arranquemos desde el campo. Tuvimos la posibilidad de poder hablar con algunos campesinos. ¿Qué pasa desde que la misma fruta y la verdura, la hortaliza, está en el cultivo? ¿Cómo se genera ese control del costo y el gasto, lo que pudimos averiguar, Damián? Mira, Julio, acá hay que tener en cuenta varias cosas. Primero hay que tener en cuenta la oferta y la demanda. Entre más oferta de fruta haya, pues menor va a ser el costo. Pero ¿por qué muchas veces no se da mucha oferta de fruta? Nos lo explicaban ahora los campesinos. Les vamos a colocar un ejemplo. El sembrado de la granadilla. En una de las partes donde se cosecha granadilla en Antioquia, llegó una plaga. El costo de los pesticidas está por las nubes y era mejor dejar perder la cosecha que invertir en el costo de esos pesticidas. ¿Esto qué hizo? Que haya menos granadilla en estos momentos en Antioquia y al haber menos granadilla sube el costo. Quienes utilizaron los pesticidas para poder solucionar la plaga que hubo, incrementaron sus costos de producción y ese incremento en los costos de producción hace que suba considerablemente el precio. Entonces lo primero es considerar el costo de los pesticidas, el costo de los insumos agropecuarios, fertilizantes, todo lo que es los fertilizantes,
que antes un bulto de fertilizante costaba 80.000 pesos, que nos ha subido hasta 250.000 pesos y que hoy comienza a bajar, pero que baja muy lentamente. Entonces, esa es la primera parte. No ha salido todavía la hortaliza, ni la fruta, ni la verdura del cultivo. Llegó a la puerta de la finca y de ahí en adelante, ¿qué costos se comienzan a revisar acorde a lo que hemos podido hablar acá desde la central mayorista? Entonces hablábamos con los camioneros quienes transportan esa fruta desde el campo hasta la central de la mayorista, han visto un incremento este año en el costo de los peajes, en el costo de la gasolina, en el costo de todas las paradas en carretera, restaurante, hotel. Todo esto incrementa el costo para el costo del recurso humano. El recurso humano con el alza del salario mínimo. Entonces todo lo que costaba, supongamos, un viaje que costaba 400, 500.000 pesos desde algún municipio cercano en Antioquia, muy cercano para esos valores, a la plaza mayorista, hoy puede estar costando 800, 900.000 pesos. Hasta el 1.000.000 de pesos. Entonces estamos hablando que los fletes incrementaron en el doble. Además, que hay menos gente interesada en estos momentos en comprar camiones de carga por toda la situación y obviamente ahí también nos baja la oferta. O sea que desde que tenemos la misma fruta, la misma hortaliza, la misma verdura en el campo, comienzan a generar costos los valores que hacen parte de esta cadena comercial. Lo primero, los pesticidas para el control de la plaga. 2, los fertilizantes para poder arar y poder darle el mejor tratado a estas hortalizas, frutas y verduras. Sigue otro costo y otro gasto que se le suma al precio de los alimentos en la canasta familiar, y es cuando comienza a salir estos alimentos precisamente de las fincas y lo cogen los transportadores, pero los transportadores también pagan peajes, pagan gasolina, le pagan salario mínimo y la manutención que también tienen dentro de este mismo transporte en la carretera. Pero también viene el costo de comercialización, que realmente lo escuchamos de viva voz con Damián, y el costo de la comercialización, no como dicen muchos, hasta el mismo gobierno, no es alto. Esos son márgenes muy bajos, ¿no, Damián? ¿Me confirmas? Sí, verdaderamente en estas centrales mayoristas los márgenes son muy pequeños, pero hay una situación clara. Los costos de los arriendos de los locales comerciales subimos a un ritmo de inflación que no lo habíamos tenido tan alta en los últimos años como nos ocurrió el año pasado. Esto incrementa, vuelve y juega la mano de obra, incrementan los servicios públicos que hoy en Medellín los tenemos en su tope máximo, donde valga aclarar, congelar servicios públicos en el tope máximo es un engaño total a la población. Esto está afectando por completo el comercio y todas estas situaciones, sumado a los altos impuestos, sumado a que ahorita llegó la reforma tributaria y nos aumentó impuestos, hace que todo el costo de la cadena de comercialización se incremente. Verdaderamente, y hay que ser muy claros con la ciudadanía cuando se pretende engañar al pueblo diciendo que es que los intermediarios suben demasiado el costo de los productos. No, esto no es cierto. Vemos como en la plaza mayorista las personas vienen a las 2 de la mañana, comienzan sus jornadas de trabajo y trabajan por 500 pesos en un kilo, por 300 pesos en un kilo de producto, y esto simplemente es cobrar ese proceso de almacenaje y distribución y generar una mínima utilidad para que estas personas también puedan vivir con sus familias. Entonces, esto de tratar de estigmatizar a estas personas que realizan esta comercialización tan bonita en las centrales mayoristas que permiten que los alimentos lleguen desde el campesino hasta la mesa de nosotros al hogar, es un trabajo que también debe ser valorado y no puede ser estigmatizado. Por eso nos vinimos hasta acá para revisar realmente cómo es ese costo y ese gasto de los alimentos que hacen parte de la canasta familiar y llevarle la información a ustedes, señores televidentes, de tu programa Inteligencia Empresarial, para que tengan un mejor conocimiento de cómo es realmente el proceso y que las cosas muchas veces no son como nos las venden o no son como nos las pintan. Estamos entrando en una serie de costos y gastos desde la misma elaboración, producción y arado de la tierra con las hortalizas, frutas y verduras, el mismo transporte, el costo y el gasto desde la gasolina, los peajes, como también la mano de obra que también tiene un costo, y también el costo y gasto de la administración en lo que tiene que ver con los locales, donde aquí se
transforma y se maneja también la materia prima que son los alimentos de la canasta familiar. Entonces, tengamos en cuenta cómo se está dando el incremento en la canasta familiar gracias a la inflación que nos tiene por las nubes. Continuamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, hoy acompañando a un amigo de la casa, nuestro analista político y empresarial, Damián Pérez, quien va a tener la oportunidad de aspirar al Consejo por el partido Creemos, pero ese no es a lo que vinimos, no somos un programa político, fue a buscar la posición y opinión que tiene, primero, cómo vas a abordar esos temas de articulación y de fortalecimiento del tejido empresarial que tuvimos la oportunidad también de preguntarle a Federico Gutiérrez, y cómo vas también a promover y a fortalecer también el tema del deporte, que es algo que te apasiona, Damián. Bueno, Julio, lo primero es decir que en la ciudad de Medellín el 97% de los empleos lo genera el sector privado. Segundo, Medellín tuvo la tasa de recuperación de empleo después de la pandemia más rápida de Colombia, todo gracias a lo que generó el sector privado. Pero ya lo hemos visto en otros informes y otros datos, y es que los empresarios en Medellín se sienten acorralados, arrinconados e incluso humillados. No están teniendo una participación digna. Y los empresarios principalmente, que quieren hoy en Medellín, ser reconocidos. Los empresarios no buscan que les regalen nada, pero no quieren seguir teniendo esa humillación constante por unas personas dentro del sector público. Hay unos funcionarios públicos muy buenos, pero hay otros que se dedicaron a atacar a los empresarios. Y por eso yo he decidido aspirar al Consejo de Medellín, porque quiero devolverle la dignidad a todos los empresarios, porque son ellos el motor de desarrollo de nuestra ciudad. Dignidad y confianza que se ha perdido, Damián, por esos mismos ataques que no los entiendo porque no soy político, pero a lo que yo veo es, y al llamado, a la invitación, es que siempre que trabajemos unidos, o sea, que trabajemos juntos por el bienestar y por el bien común de la ciudad de Medellín. En el mundo, las ciudades más exitosas son las que logran esa articulación: empresa, ciudad, gobierno, estado y universidad, academia. Si nosotros volvemos a lograr esa articulación entre estos tres, ese trípode es importantísimo. Este trípode es clave para lograr el desarrollo de las ciudades: empresa, estado y universidad. Vamos a trabajarle para que todos caminemos de la mano. La mejor de la suerte es mi estimado amigo Damián Pérez, quien ha venido acompañándonos en el programa Inteligencia Empresarial como analista político y empresarial, y hoy decide tomar un rumbo donde va a fortalecer y a cuidar también de la ciudad de Medellín. Damián nos estaba explicando precisamente cuáles eran esos efectos que la guerra entre Rusia y Ucrania está afectando a los comercializantes de frutas y verduras de la central mayorista, obviamente acá en Antioquia, pero también afecta a toda Colombia. Y nos lo explicaba esta mujer que nos acompañó en este, digamos, en este cruce de información, donde nos decía, pues obviamente, que los fertilizantes habían tenido un alto incremento en los costos, pues porque obviamente ya no se tiene la facilidad de poder traerlos tranquilamente como se hacía antes por el tema del conflicto armado que tienen estos dos países. Pero bueno, yo le preguntaba a Damián y le preguntaba a nuestra amiga este día, bueno, pero esos son los costos que tiene el campesino de la puerta de la finca hacia adentro, porque ahí estamos cultivando solamente, Damián. Pero ¿qué pasa cuando ya el campesino lleva a la puerta de su finca el producto? Llámese granadilla, llámese papa, llámese yuca, llámese plátano, llámese el insumo de hortaliza, fruta o verdura que se comercialice. Como decía mi abuelo, de ahí para adelante, ¿qué sigue? Es muy duro, Julio, cuando todos los fenómenos se juntan. Una cosa es que nosotros tengamos una situación geopolítica al otro lado del mundo y con esto nos estén subiendo el costo de las materias primas para generar insumos. Otra es cuando nos suben todas las cosas al tiempo. Entonces no solamente se da esta alza para estas materias primas,
sino que además comienza un alza en la gasolina que le impacta directamente al transporte de esas frutas y las verduras desde ese pueblo que llama Urrao, traer la granadilla a la central mayorista, aumenta el costo en el combustible. Pero no solo eso, hemos visto cómo el tema de la reforma tributaria además también nos subió el costo de hospedaje y alimentación. Entonces hay unos nuevos impuestos que en el tema del hospedaje te incrementan hasta un 35% el costo de una noche de hotel. Entonces el camionero que tiene que parar en mitad de la vía Amanecer ya tiene una sobrecarga en el costo de sus productos. Te alzo la mano, los peajes. Claro, y entonces también ese camionero que se va a alimentar, Julio, en cualquier parte de la carretera, mínimo desayuno, almuerzo y comida, un par de días, entonces también empieza a sumar un impuesto que es el impuesto al consumo, que también nos lo revivieron ahorita en la última reforma tributaria y que empieza también a encarecer los alimentos. Entonces vamos, en 4 cosas que están encareciendo los alimentos. Primero, el costo de los insumos. Segundo, el costo de la gasolina. Tercero, el costo del hospedaje. Cuarto, el costo de alimentación. Y me acabas de decir el costo de los peajes. Entonces, los peajes que suben todos los años de acuerdo a la inflación, normalmente algunos también por decreto, suben todos los años y aumenta mucho más ese valor del flete. Al aumentar mucho más ese valor del flete, continúa incrementándose el costo del alimento. Pero resulta que el camionero también tiene que comer y también es un costo que nos incrementa, sube un salario mínimo en unas cifras demasiado altas este año, del 15%, y entonces ese camionero también le sube su base salarial, al subirle también ese salario que es necesario para que el camionero también pueda solventar todos estos gastos que se le vienen, se viene un sexto costo dentro de esta cadena. Pasa exactamente lo mismo cuando tienes que ir a descargar la granadilla, a la persona que descarga hay que pagarle, luego al exhibirla en el local que se exhibe hay que pagar un arriendo que sube igualmente con base a la inflación que está en cifras disparadas. Entonces tenemos por lo menos 10 factores que no están suba y termina todo esto desbordándose.